Continuamos en Foco Político con Carlos del Pozo a través de ATV Canal 35 en este domingo por la tarde. El aprendizaje, metodología para el aprendizaje. ¿Qué tan importante es que esa metodología sea entretenida, sea amena? Por eso vamos a conversar esta tarde con Samuel Urbáez, un coach especializado en esta materia, para ver de qué se trata y cómo también una inquietud que me asalta desde hace un gran tiempo. Las personas que tienen edad avanzada, ¿por qué hay algunos que les resulta tan fácil poder asimilar los conceptos y hay otros que definitivamente tienen que retirarse? Samuel, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, para mí un placer y un honor acompañarlos. Ciertamente, esa inquietud es bastante particular y yo creo que es lo principal que siempre surge en toda esta parte organizacional. Sin embargo, yo pienso que es cuestión de cultura, es parte fundamental de la cultura y también de la generación. Ciertamente, y siempre me gusta hacer una comparación de lo organizacional con la parte educacional, por así decirlo, en nuestros primeros días de escuela, donde no todos tenían la facilidad de estudiar o aprender en los exámenes. Para presentar un examen se le hacía un poco más difícil, tenía más dificultad para poder aprender el tema. Sin embargo, habían algunos que con las exposiciones eran bastante fácil para ellos estudiarlo. O sea, lo escrito era complicado, sin embargo, si era de comunicación lo podían hacer más fácil. En esta parte organizacional también se maneja de esa manera. No todo el mundo puede aprender recibiendo información, sea escrita o sea de forma verbal, sino que también hay personas que aprenden haciendo las cosas. Y aquí es cuando nosotros entramos en la parte del término de team building, para poder ayudar a las organizaciones de una manera lúdica, de una manera práctica y sobre todo divertida, el poder entender qué detalles es lo que está afectando, por así decirlo, a la organización en cada uno de sus procesos. Un punto que has mencionado que me llama la atención, que no todos tienen la capacidad o la oportunidad de captar o aprender a través de la escritura. Hay otros que tienen mayor facilidad para hacerlo a través de la exposición verbal. Esto entonces plantea que las empresas, cuando estamos hablando de organizaciones, empresas en sentido general, el hecho de emitir, por ejemplo, una comunicación o una instrucción por escrito, como una circular, como un memorándum, habría que partir de que no todas las personas que laboran en la misma pudieran entenderlo o asimilarlo de la misma manera. Bastante interesante la pregunta, y en este caso, obviamente, cuando tocamos este tema, tenemos que ser muy delicados, porque ciertamente no todo se puede mandar, o sea, todo se debería mandar por correo. Sí. Sin embargo, nosotros ayudamos a las organizaciones de que luego de que se envíe ese correo, utilicen algunos otros métodos para poder rectificar la escucha, que es un término que nosotros utilizamos mucho, para poder, primero, corroborar de que la persona recibió esa información. Y lo segundo es si de verdad entendió lo que se quiso pasar por ese correo. Porque ciertamente está como que trillado la parte de la comunicación cuando dicen que el emisor es el importante en lo que tiene que ver con el proceso de la comunicación, y nosotros pensamos que es el receptor. El receptor es parte fundamental porque no es lo que yo reciba, sino yo cómo lo entiendo. Entonces ahí es donde entra eso. Deberían utilizar otros elementos extra después de utilizar el método que se debe utilizar, que es el correo, que es algo que nosotros lo sabemos en la organización que es necesario, pero luego hay otros elementos que se pudieran utilizar para poder corroborar esa información. Me llevas entonces a otro escenario, el de la gran empresa que tiene 5.000, 6.000, 10.000, 20.000 colaboradores. Correcto. A una pequeña empresa que puede tener 10, 15, 20 colaboradores. Siempre será más fácil y sencillo alinear quizás al que tiene menos colaboradores, porque el contacto es más directo. Ahora, entonces la parte lúdica, ¿cómo juega un papel en esas organizaciones que tienen 5, 10, 15, 20.000 personas empleadas y que probablemente no están ubicados en el mismo espacio, sino que están en diferentes lugares? Ciertamente el entender primero de que toda organización cuenta con valores, con una misión y con una visión, que eso es algo que rige generalmente toda la organización.
por eso es que entran los team buildings. O sea, el término team building, más allá del quizás el reforzar el trabajo en equipo, la comunicación, también tiene una parte fundamental y es lo que usted comentaba al inicio de la parte de la integración y la diversión. El poder entender de que ese tipo de actividades son necesarias porque al tener una distancia, por así decirlo, entre los CEO y los demás escalones que forman la organización, este es el método ideal para poder alinear y poder conectar a cada uno de los colaboradores a la visión y la misión general de la organización. Es decir, que cuando la empresa decide organizar una actividad, un pasadía, un fin de semana, en donde se juntan todos los colaboradores que están en diferentes puntos y uno ve que allí se crean una especie de juegos, ¿qué se está procurando realmente en eso? ¿Crearle un momento de diversión al colaborador o hay algo más? Ya esto conecta directamente con lo que le dije al inicio de que no todo el mundo aprende de la misma manera. Pienso yo que el poder ayudar o enseñarle algo a un niño de 3 años es mucho más fácil porque ellos están expectantes, ellos están comenzando a vivir. Ya a ayudar o enseñarle a una persona de más de 30 años que quizás ya tenga carrera, tenga hijos, es un poco más complicado. Sin embargo, la manera lúdica es la manera de aprender haciendo, que es como le dije, no todos aprenden por escritura, no todos aprenden por la comunicación, sino que lo hacen haciendo. Y hay un término que utilizó bastante particular, juegan. Nosotros no enfatizamos con ese término, sino que lo llamamos dinámicas. Porque al final de cada dinámica tenemos una reflexión que hace que esa persona entienda qué fue lo que sucedió en ese juego, por así decirlo, y entienda cómo afecta directamente cualquier tipo de actitud que yo tome en ese juego, cómo lo llevo a la empresa. Muchas personas, después de que ven el juego y cuando nosotros hacemos esa reflexión, dicen, pero es que esto se parece a lo que yo vivo diariamente en la organización y de esta manera es que yo tengo que modificarme para poder cumplir con lo que espera la organización de mí. Generalmente, hay un grupo de empresas todavía en República Dominicana que son empresas familiares, en el cual ya ha habido cambios generacionales y los hijos o los nietos son los que la están gerenciando en el día de hoy. Me gustaría saber si en esas actividades de integración, si en eso, aunque no lo has llamado juego, pero si en esas dinámicas, tú ves adecuado de que también esté integrado la parte ejecutiva, pero también esté integrado el propietario, que si quien lo está, el CEO, quien lo está manejando es el hijo del dueño, si esa persona también debería integrarse a las dinámicas para que pueda entender de qué se trata o cuáles son los problemas que puede estar, los desafíos que puede estar enfrentando su organización. Ciertamente, cuando las organizaciones llegan a nosotros para querer cotizar este tipo de actividades, por lo general son los CEOs, por lo general son los dueños de las empresas que entienden que existen detalles en sus procesos y quieren, volvemos con la generación, quieren quizás de una manera diferente poder llegar a eso sin decirle, ustedes están haciendo estas cosas mal o ustedes no están realizando ciertas cosas que necesitamos que lo hagan. Tenemos muchas estructuras o maneras diferentes donde no solamente participan la parte operaria, sino que también participan la parte administrativa. Y pienso yo que esa sería la trinidad: conexión, diversión e integración. Esos 3 elementos son parte fundamental de lo que nosotros hacemos como facilitadores y coach para poder garantizar de que la actividad no solamente sea de reunir a todos los empleados o que conozcan a los empresarios. Por lo menos hace 2 o 3 días tuve la oportunidad, me reservo el nombre de la organización, pero ahí estaba desde la primera generación de la empresa hasta la última, que vendrían siendo, creo que, sus bisnietos. O sea, estaban presentes cada uno de ellos y tenían la oportunidad de ver cómo sus colaboradores viven cada uno de esos valores, expresándose en cada una de las actividades que ven con nosotros. ¿Qué tantos casos te ha tocado vivir, conocer o manejar
en donde te das cuenta en esa dinámica que se establece de que el problema no lo tiene el colaborador, sino que el problema está en la cabeza de quien dirige la empresa. Hay un detalle con eso y ya ni siquiera voy a hablar de otros, voy a hablar personalmente. Lo viví en carne propia. Lo viví en carne propia, el poder ya después de estar dentro de este mundo, del poder entender qué es lo que sucede dentro de las organizaciones totalmente. Muchas veces vemos los errores de los demás, sin embargo nos cuesta aceptar nuestros errores. Ciertamente ya aquí entraría otro tipo de coaching, que es un coaching personal, que hace una retrospección, algo interno, para que esa persona pueda entender de que el problema no está en el exterior, sino en el interior. Y en esas experiencias, por ejemplo, que me imagino que comienzan en las primeras horas de la mañana, ya a las 3 de la tarde se comienzan a establecer, 4 de la tarde, pues ya los cierres, las reflexiones de cierre. Pero ¿tú consideras que dentro de ese ambiente es adecuado que se permita el consumo de bebidas alcohólicas? Porque te lo planteo por el hecho de que han llevado una actividad muy bonita durante todo el día, pero ya a la hora de cierre, 4 o 5 de la tarde, resulta que alguien se pasó de tragos y te echó a perder entonces todo lo que se había logrado con una insolencia o una imprudencia. ¿Te has tenido esa experiencia? Sí, totalmente. ¿Y si crees que el alcohol se debe permitir? Ok, primero con lo de que sí lo he vivido, sí nos ha llegado a pasar de que las organizaciones, para matar dos pájaros de un solo tiro, mezclan, y suele suceder mucho en diciembre, en la época decembrina, mezclan los dos términos, quieren juntar un team building o un día de integración de los colaboradores con la fiesta de Navidad. Obviamente, al tener este elemento, las personas siempre van a estar con ese peso allí y obviamente tienen que tener bebidas, tienen que tener comida, y suele suceder de que no llega a un tal grado de que dañan toda la actividad, pero nosotros como conocedores lo que le recomendamos a las empresas es que todo sea por separado. O sea, quizás en el mismo día, pero ya después de que terminemos nuestra participación, ya sí le den cancha abierta al disfrute para ellos. Y con respecto a mi opinión, yo pienso que la mejor manera no sería decir que no, pero sí esquematizar o separarlas para que no sea lo mismo. Por lo menos en lo personal, cuando me toca y sé que va a suceder eso, yo le digo, no, vamos a realizar esa acción ya después que ellos hayan tenido todas las actividades con nosotros, porque incluso vamos a la seguridad. Si tenemos una persona que ya tiene cierto grado de alcohol en su cuerpo, su movilidad no va a ser la misma. Muchas veces nuestras actividades requieren un amplio uso del cuerpo, y si no están en sus cabales, por así decirlo, podemos arriesgarnos a que ahí sí dañen la actividad como tal. Bueno, tenemos que hacer un contacto de publicidad. Cuando regresemos vamos a hablar un poco también de los desafíos recientes. Tenemos personas en las instituciones valiosas desde el punto de vista de los valores morales, pero tienen una actitud que no es muy propicia a los cambios. ¿Cómo abordar esa situación? ¿Qué hacemos con ese colaborador tan valioso que 10 años, 20 años no ha sustraído nunca un valor y siempre defiende a la empresa sobre todas las cosas, pero tiene una mala actitud? Así que quédense con nosotros. Continuamos en Foco Político con Carlos del Pozo a través de ATV Canal 35. En este domingo por la tarde estamos conversando con Samuel Urbáez, coaching, pero también tiene una gran experiencia en los procesos de formación, educación, desde la parte lúdica, los team building. Decíamos entonces antes de la pausa que a veces uno ve a una organización y ve que en el área financiera, sobre todo, ve personas que tienen un largo tiempo en la empresa, porque son personas que han demostrado valores morales fuertes, no se han dejado tentar, pero estamos en una época que los cambios se dan de una manera tan rápida, y esa persona que tiene 10, 15 años, 20 años en la institución, haciendo las cosas a su manera, que entiende que le está sacando provecho, no se da cuenta que genera quizás unos niveles de distorsiones o ralentiza los procesos. ¿Qué hacemos con esa persona para poderla mantener o salvar dentro de la institución, que la solución no sea o pensionarla o cancelarla? Yo pienso que
que parte fundamental de lo que nosotros queremos llegar con esta parte de los team building es que las personas puedan entender que son parte de un todo, que cada acción que ellos realicen puede afectar no solamente su entorno directo, sino que todo el entorno general. El cambio es algo que tiene que suceder. Yo pienso que deberían utilizar estrategias diferentes, o sea, maneras de que, como lo comenté, de que la persona entienda que el detalle está dentro sin tomar esas medidas tan drásticas. Yo pienso que los team building es la mejor manera. Al utilizar quizás métodos donde las personas estén un poco más abiertos, que no estén tan en el enfoque laboral, porque incluso hacer un team building dentro de la empresa, eso no tiene nada de sentido. Las personas no se van a enfocar como tal en lo que nosotros queremos entregarles. Al sacarlo de su ambiente laboral, al sacarlo de su zona de confort, ya ellos están como que a la expectativa, y cuando tienen la oportunidad de participar con nosotros, ellos mismos, y se lo comenté en el bloque anterior, ellos mismos dicen, wow, pero esto es lo que me sucede a mí allá. Esto es lo que la empresa tiene 5 o 6 meses tratando de decirme cuando hicimos el cambio del corporativo. Sí. Entonces, en esa actividad dicen, wow, pero no son ellos, soy yo. Y para nosotros nos llena, como no tiene idea, de orgullo el recibir ese feedback de las personas donde ellos mismos dicen, a partir de hoy va a haber un cambio porque me di cuenta de esto y de esto. Samuel, antes de que finalice, que estamos acercándonos ya al término de nuestra interesante conversación, quisiera que nos dejaras una enseñanza, una reflexión o una recomendación para las empresas que tienen que lidiar con servicio al cliente, que tienen un personal que es la cara de la empresa, que es el primer contacto entre el cliente y ellos, pero ese personal por detrás, cuando hablo por detrás me refiero a quienes están por encima de ellos, supervisor, los gerentes, el mismo presidente de la empresa, no tienen un trato adecuado con ese personal, pero siempre se están quejando de que ese personal a su vez no ofrece un servicio adecuado, eficiente, de amabilidad. ¿Qué hacer para lograr mejorar esa situación en nuestro país? Yo pienso que 2 elementos, y voy a parafrasear cosas de mis colegas, por así decirlo. Lo primero, tenemos 2 tipos de clientes. Tenemos el cliente externo, que es la persona que se acerca a nuestro establecimiento o a nuestra organización a satisfacer algún tipo de necesidad. Pero también está el cliente interno, que es ese compañero con que yo colaboro, es ese supervisor que me da las directrices. Ese es el cliente que esos CEO deberían cuidar. Que el ambiente laboral o que la manera como tratan a sus clientes internos sea la mejor manera para que cuando esas personas puedan tener contacto con el cliente externo sea de la mejor manera. Pienso yo que sería eso, cuidar esa relación. Y lo segundo ya sería directamente a los que atienden a ese cliente externo, que es una frase que para mí es bastante, que la cojo para mí, por así decirlo, que es: quien no vive para servir, sí, no sirve para vivir. Ciertamente el servicio engloba todo. Yo creo que nosotros somos prestadores de servicio en cualquier ámbito o en cualquier aspecto. Y eso, si nosotros tenemos ese mantra siempre repetitivo, puede hacer una gran diferencia. Y bueno, para eso estamos nosotros. Como le dije al inicio, la Trinidad de mientras más yo conozca también, no solamente la visión y la misión, sino también quién me va a ayudar a lograr esa misión y esa visión, es lo que hace la diferencia. Samuel, al día siguiente de que se hizo la actividad del team building, llegamos a la empresa llenos de euforia, mucha alegría, queremos llevarnos el mundo por delante. Entonces, ¿cómo gestionar ahora ese proceso de toda esa energía y de haber descubierto dónde estaban quizás parte de los fallos que provocaban situaciones difíciles? ¿Cómo canalizar entonces ese manejo de esa situación y quién se debe encargar de velar de que a la semana, a los 15 días o antes de los 21 días,
pues no volvamos al punto de partida. Ciertamente entendemos de que la emoción va a estar presente un día después. Sí. Y van a salir, sí, vamos a trabajar. Una semana, vamos a trabajar. Ya después de un mes, trabajen, porque lo sabemos. Y por eso es que le damos la oportunidad a la organización de que exista un seguimiento. Un seguimiento donde no solamente nosotros vamos a velar para que esa emoción no quede allí, sino que quizás entendamos que tenemos que seguir inyectando, pero eso es igual que cuando nosotros decimos que sembramos una semilla, tenemos que regarla todos los días para que pueda tener fruto. Nosotros ponemos de nuestra parte con esa parte del seguimiento, pero ciertamente la organización también deberá entender que es parte fundamental de que ellos también sigan regando esa planta. Qué bueno, Samuel. Ha sido un placer conversar contigo esta tarde. Por favor, déjanos tus redes, tu vía de contacto, por si alguien está interesado en poder llevar tus conocimientos a su empresa que te pueda contactar. Perfecto. ¿Las puedo decir? Sí, claro, claro. Puede decir. Su Experience RD, ese es mi Instagram, ahí está toda la información. Obviamente no solamente trabajo con la parte de los team building, sino que también soy animador y todo lo que tiene que ver con el team bonding, que eso lo vamos a dejar para el próximo programa, eso es otro término, pero que también va conectado al poder entender de que somos parte de un todo. Bueno, pues Samuel Urbán, muchas gracias. A ustedes no se vayan, nos queda todavía mucho más contenido en Foco Político con Carlos del Pozo a través de ATV Canal 35. Ya regresamos.